para repetir lo que hice o si tienen alguna duda. Cuando ya estén adentro y se van a poder dar cuenta que con el clic derecho del mouse pueden ustedes rotar sobre el mismo eje, de lado a lado o de arriba hacia abajo. Y con el scroll puedes subir, bajar. Al principio se te va a hacer como complicado, ¿no? Igual como les comenté, las flechitas pueden ser la W, S, A, D, que son como para moverse de derecha, izquierda, enfrente o atrás. Y para subir y bajar es la Q, con la Q subes y con la E bajas. De hecho, aquí te vienen también muchas de las cosas, ¿no? O sea, esta es una barra del lado derecho donde te dice qué hace cada letra también. No sé si ya se acostumbraron un poquito a cómo se mueve o si ya se les hizo fácil o algo así. Bueno, ya teniendo esto un poco ya más dominado de cómo moverse y cómo estar en este mismo eje, vamos a pasar acá a la barra de la izquierda. En la barra de la izquierda nos sale el tiempo, nos sale paisaje, materiales y objetos. Básicamente esto va a ser tu pan de cada día si utilizas Lumion. Y la barra de aquí abajo, obviamente. Esto va a ser como la principal. Por ejemplo, en tiempo, si entramos en tiempo, lo que podemos hacer es mover el sol. Hacer lo que la altura del sol, por ejemplo, hacemos que entre más bajo sea más noche. Mientras más lo movemos el sol, va atardeciendo, se va haciendo, quizás se va metiendo más el sol, hasta llegar a un mundo donde está de noche. Pues. Disculpa, tengo una duda. Ujú. Abrí mi Lumion y en el plano me aparece todo negro. Uy, uy, uy. Ese sí es como un pequeño problema. Quizás la tarjeta gráfica no aguantó el programa. Sí, Ah, se ve ok. como en blanco y negro, quizás la tarjeta no aguantó el programa. Es un poco la desventaja que yo le veo a Lumion, que quizás sí requiere de bastante equipo, bastante procesador y bastante tarjeta gráfica. Eh, Ya me puso la imagen. entonces Ya. solamente lo va a detectar como un poco más lento, porque si la tarjeta gráfica puede ser que se quede cargando, pues vaya, porque tiene que detectar las texturas y tiene que detectar el cielo, todo este tipo de elementos, ¿no? Así que, pues básicamente si ustedes quieren hacer, por ejemplo, aquí lo podemos poner hacia el norte el sol, que esté aquí enfrente, por ejemplo, si lo queremos poner en el este, y ahí se ve cómo se va moviendo, ¿no? Igual, por ejemplo, la cantidad de nubes, si queremos que haya muchas nubes con la barra esta, o cero nubes, así completamente plano o con bastantes nubes. También podemos aquí ver el sol, si queremos que no esté tan grande, si queremos que sí esté muy grande, por ejemplo. Ahí está un poquito escondido entre las nubes, ¿no? Pero sí se alcanza a ver que ilumina mucho más, pues, como si representara un sol más masivo, pues. Igual podemos moverlo aquí, por ejemplo, ahí que se asoma entre las nubes, ahí puede subir. Y se ve incluso en los detalles de las nubes que el sol sí está como más fuerte, pues. Quizás es dependiendo de la hora del día en la cual quieras tomar el render, pues voy a hacer pasar que está el render. Casi siempre yo no lo uso tan fuerte, yo siempre lo uso como más tenue. Y como en Obregón no siempre tenemos cielos llenos de nubes, casi siempre estamos en eh, despejado, vaya. Entonces yo casi siempre uso bien poquitas nubes o casi nada de nubes. También están estos que son como atardeceres, estos salen muy bien. Obviamente tenemos que saber jugar con el sol, ¿no? Y las nubes. Bueno, esta es la barra de tiempo, ¿no? Esto es bastante sencillo, no tiene mucho pierde, es solamente para darle dirección al sol, para darle la altura y para saber si quieres o más sol o menos sol. Esto es para las nubes y esto es para hacer más fuerte el sol. Entonces pasamos a la barra de paisaje, aquí eso sí es una barra ya un poco más construida, más elaborada. Aquí en el primer cuadrito que vemos dice altura. Esto nos permite a nosotros hacer como especie de montañas. Si yo le voy dando, va creciendo una montaña, va creciendo una montaña.
y yo la puedo ir dando la forma un poco más, si la quiero más alta, si la quiero más para este lado, o la quiero más por este lado, y nos da como esa especie de roca, pues. En dado caso que tú quieras poner algún desperfecto o algo así, con este mismo lo puedes ir haciendo, pues. Podemos modificar cualquier terreno, ya sea que tengamos en vez de césped otro terreno, que ahorita vamos a pasar a mostrar eso, ¿no? Pero podemos pasar con este. Si ustedes van dando clic, 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 entre más clic den, incluso lo pueden dejar pegado y crece más rápido, pero pueden hacer esa especie como de montaña. Dado caso que su render requiera alguna montaña o lo que están modelando requiere alguna especie de montaña, ustedes pueden jugar con esto. Aquí en la barra esta que tenemos aquí, te dice qué tanto es lo que vas a mover. Por ejemplo, si aquí yo empiezo a mover, se empieza a mover todo lo que está en ese círculo. Pero si quiero hacer un detalle más chico, hago más chico la barra esta. Si solamente quiero quizás sacar un pedacito más chico, puedo hacer este lado. Y se va moldeando conforme tú lo quieras ir haciendo, pues. Obviamente si quieres ya algo más grande, pues sí puedes mover todo parejo. Y esa es como la intensidad de qué tan rápido quieres que se haga. Por ejemplo, aquí la bajé y se va haciendo mucho, mucho más lento. Pero si quiero hacerlo como mucho más rápido, así nomás con un simple clic y se va formando todo esto. Yo aquí pretendo casi siempre moverlo lo más lento que pueda para yo tener más acceso a ello, para poderlo ir juntando, por ejemplo, así, y si alguna deformidad sale, pues igual. La otra opción que nos da al momento de la altura es también que podemos excavar. Podemos bajar esas mismas montañas si dices tú que no te gustaron, o si no lo querías tan alto, o si quieres hacer otra cosa aquí, tú puedes, por ejemplo, ir jugando con la excavación también. Aquí se ve cómo se va hacia abajo, por ejemplo. La otra es aplanar, que si esto ya está muy, muy, por ejemplo, aquí que hay mucha montaña, aquí lo que podemos ir haciendo es que se haga como una especie de más plano la superficie. Buscamos que no se vea con tantos picos, con tanto relieve, pues podemos así aplanarlo. Aplanamos la figura, hasta que nos va dando la sensación de que ya es como más firme y que no tiene tanto relieve por encima, vaya. Otra de las opciones, pues igual viene siendo esta, que es muy parecida, pero a esta como que hunde y crece de un lado. Si se dan cuenta, es como la combinación entre lo que viene siendo la altura y la excavación. Si se dan cuenta, me hizo las dos al mismo tiempo. Esto es para darle más relieve. En vez de aplanar, en vez de que sea así algo plano, podemos seccionar esta parte de arriba, por ejemplo, y va a empezar a subir unas partes y va a empezar a bajar otras, para que quede así como con mucho más relieve, pues, la superficie. Básicamente las herramientas estas así son. La suavizar es parecido al aplanar, pero en vez de dejarlo plano, simplemente te va haciendo que no sea tan filoso la montaña que hiciste, por ejemplo. Te da como la especie del relieve, pero aún así te permite como, como que no se vea tan agresivo a las líneas, que no sean tan fuertes, tan marcadas, pues vaya, puedes hacer de tus elementos un elemento mucho más, pues vaya, más suave, mucho menos filoso, vaya. Esto es como, pues sí, al momento de que estén muy, muy agresivas las líneas, por ejemplo, en este caso, esa montaña estaba muy filosa, lo que podemos hacer es irlo bajando un poco y ya la suavices un poco para que igual de esta manera no se vean tan marcadas, pues, pero sí tengan como una cierta secuencia. Básicamente lo que viene siendo la altura, a esto se refiere. Es al paisajismo, al montañismo y todo esto que puedes hacer, pues, no ese tipo de elementos. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sí, yo. ¿Cómo era para rotar?
estar sobre tu mismo eje. Con el clic derecho. Si tú haces clic derecho, puedes hacer esto. Muy bien, gracias. Ok. Igual como les digo, no, la mayoría de las cosas, yo intento casi siempre para moverme más lento y moverme con las flechitas que les comenté. La W, la A, la S y la D. Por ejemplo, si aquí voy a chocar con esto, lo que puedo hacer es subirlo con la Q y ya voy hacia enfrente, pues. Y ya nada más con el clic derecho voy moviendo hacia donde quiero ir. Y eso mueve de alguna manera como un poco más lento, pues. Y así quieres ir más rápido, puedes usar el scroll, por ejemplo. Pero si pierdes como cierta, si no estás acostumbrado, puedes perder como la noción a dónde vas, pues. Pero sí, para acercarse más rápido y alejarse, el scroll de tu mouse. Básicamente es así, ¿no? ¿Dónde habías dicho que era para elevar más rápido la roca o bajar? A la altura. Haz de cuenta que Ajá. aquí tenemos la barrita, ¿no? Vemos que hay una que dice paisaje, entonces aquí te vas a lo que viene siendo altura. Le das altura y luego le das a elevar. Aquí para elevar, tú puedes hacer las montañas estas, por ejemplo. Y le das clic nada más sobre la superficie y solito se va a ir haciendo. Pero para que fuera más rápido. Más rápido, Creo que aquí, habías dicho. aquí puedes hacer, este es para que el tamaño del pincel crezca. Obviamente, pues si tú quieres una montaña súper, súper grande, pues lo puedes hacer un poco más grande. Y en la barra de abajo es la intensidad del pincel. ¿Qué tan rápido quieres que lo haga? Por ejemplo, ves, mira. Pero si lo bajo la intensidad aquí, me va a crecer mucho más lento, mira. Ah, ok, gracias. Así es la diferencia pues entre la lentitud, pues. Básicamente las barras estas son las que te dan la rapidez, pues. No sé si alguna otra persona tiene alguna duda con esta herramienta que es la altura. La verdad, para serles bien sincero, rara vez van a usar este tipo de herramientas. Simplemente se las enseño para que tenga la noción de cómo se puede en un futuro, si tú llegaras a necesitarlo, de qué manera usarlo, pues vaya. La segunda opción que tenemos aquí, si a un lado de altura tenemos agua. Esto es para nosotros hacer un elemento con agua, por ejemplo, te da estas opciones, que es como océanos, algo tropical, un estanque, o sea que el agua se vea como más cafezosa, un agua sucia, por ejemplo. Eso he visto que lo utilizan cuando trabajan en ciudades muy, vaya, cerca de parques industriales y todo ese tipo de cosas, porque a veces modelan también como los flujos de aguas negras, pues entonces pueden usar esa. Esta otra que es hielo. El hielo es como para, por ejemplo, si tú tienes un render en la Antártida, que rara vez vas a hacer un render de esos, puedes hacerlo ahí, pues. Y este también es como para agua de montaña, pues. Básicamente vas a usar, por ejemplo, el océano. Y si le das clic, te avienta básicamente esto. Aquí te da en las esquinas unas herramientas para que tú puedas subir el agua y que puedas moverlo, por ejemplo, si tú quieres estirarlo más grande o si no lo quieres estirar. Si quieres, quizás, por ejemplo, que pase por en medio de la piedra esta. Algo de lo que tiene el Lumion es que tiene muy buena agua. Puedes expandir, por ejemplo, esto, que sea como una especie de océano aquí. Y si te metes, así se llega a ver por dentro, como si realmente fuera un océano, pues. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Lumion. Si tú diseñas albercas, si tú diseñas fuentes, si tú diseñas ese tipo de cosas, porque sí está como cierto realismo. De hecho, si vemos cómo le pega el sol, aquí se puede apreciar un poco pues la calidad que tiene el agua. Tiene muy buenos relieves. Es uno de los elementos que más me gusta del Lumion a mí. Creo que es muy bueno. Si tú quieres, por ejemplo, eliminar y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, esta no era la que yo quería. Le picas aquí en borrar elemento, te vas a estos puntos. Siempre te van a detectar, aquí te vas a manejar por puntos. Si tú seleccionas este con el bote de basura que es borrar objetos,
Este es para moverlo, por ejemplo. Seguimos con, te da la opción esta de estirar y subir. Pero aquí es para eliminar, por ejemplo, si yo la quiero eliminar, la elimino ahí. Y pues puedo poner otro tipo de agua, por ejemplo, algo más tropical. Lo pongo aquí. Esa es una de las desventajas que yo le veo a Lumion, por ejemplo. En ese tipo de cosas no existe un control Z como tal, pues. Así que yo sí te digo que seas como que tengas como mayor cuidado, pues. Igual puedes como sustituir el mismo objetivo, pues. En vez de quizás eliminarlo, puedes como, por ejemplo, si tienes ahí, lo subes y pues seguir haciendo lo mismo, vaya, pues. Y esto crece infinitamente, o sea, lo que tú le des, ¿no? Si quieres subirlo más, y ya lo estiras hasta, no sé, lo más lejos que llegue tu mouse o alcance a detectar tu mapa y lo puedes crecer, pues. Y si quieres, no sé, por ejemplo, digamos, bueno, aquí ya tengo mi render, quiero hacer una toma o algo así, pues lo puedes hacer aquí, pues. Es de este tipo de agua, no lo recomiendo incluso tanto. Ahorita les voy a dar una opción cuando hagamos el prototipo. Ahorita es para que vean este tipo de herramientas, vaya, que tiene Lumion, ¿no? Obviamente ahorita les voy a dar unos tips que vas a poder cambiar tu agua, vas a poder jugar con la altura de las olas. Te lo voy a hacer mucho más sencillo para que sí ahí tengas un control Z, por ejemplo. Te da derecho a un control Z, por ejemplo. Y ahorita te lo voy a enseñar. Desgraciadamente en este tipo de elementos sí no tiene control Z, pues. Pero ahorita les voy a explicar eso. Principalmente nada más quiero como que se den cuenta pues de eso. Después viene lo que es océanos y tú dirás, bueno, aquí no me salió nada o lo que tú quieras, pero si encendemos aquí, o sea, automáticamente se convierte en un océano todo. Todo el universo se hace al borde de un océano. Esto es, por ejemplo, si tú vas a diseñar, no sé, un hotel en una playa o algo por el estilo, lo puedes hacer de esta manera, po. Y, por ejemplo, tú puedes jugar con el color incluso si lo quieres, por ejemplo, un mar rojo, que no hay muy pocos en el mundo, pero puedes hacerlo quizás un poquito más azul o un azul más claro, o ya más verdoso, por ejemplo. Aquí lo puedes como modificar, pues. Pues puedes subir un poco el brillo, por ejemplo, bajarlo. Yo casi siempre en los océanos, como ya tiene bastante reflexión, intento más o menos dejarlo ahí, pues. Aquí puedes subir la intensidad de las olas, por ejemplo, que si tenga o que no tenga tantas olas. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver en el borde de la montañita qué tan fuerte están subiendo las olas. Qué tan turbio está, por ejemplo. O si lo queremos quizás menos turbio, con menos olas. La dirección del viento, por ejemplo, hacia dónde lo quieres dirigir. Vemos cómo cambia de rumbo pues el agua. Por ejemplo, si quiero que vaya hacia más como la montaña, ahí está yendo como hacia la montaña. Y aquí puedo moverle la velocidad del viento, por ejemplo. Si quiero que vaya más recio o más lento. Pero si quiero que vaya más recio, puedo moverlo aquí. Esta es la altura, ¿no? Si quiero que sea completamente más arriba, por ejemplo aquí. ¿Qué tan alto lo quiero? Y tú dices, se me mueve muy rápido. Si tú picas al shift y lo mueves, vas viendo qué tan lento o rápido lo puedes subir. Le dejas seleccionar el shift y vas subiendo la barra, vas subiendo la barra. El shift siempre se puede utilizar en cualquiera de las barras. Es para moverlo como más lento, pues que que no se mueva así de rápido, por ejemplo. Que si aquí lo voy a subir así, sí, exactamente, es como más control. Pero eso es con el shift. Siempre con el shift. Cuando quieres mover así cosas más detenidamente, sí, con el shift. Obviamente lo tienes que dejar pues picado, ¿no? Aquí te da como unos colores predeterminados, pues, las diferentes océanos que tenemos, ¿no? Como más café, más azul, y ahí te lo va moviendo. Si te estás dando cuenta, se mueven en la barra de colores.
La verdad, como les comentaba, si algo que sí me gusta aquí de Lumion es esto. Esto, la verdad, no en todas partes se consigue, no en todos los sistemas de renderizado lo tienen tan optimizado. Incluso ya los nuevos Lumion tienen todavía mucho más variedad, mucho más de reflexión, mucho más realismo, vaya, entre todos los elementos estos, ¿no? Pero este ya te brinda buena calidad, vaya. Aquí lo desactivamos del mismo botón donde lo prendimos, ¿no? Aquí lo desactivamos y automáticamente se va todo. Se va todo así tal cual. Entonces, bueno, otra opción que tenemos, esta es la tercera opción. La otra opción que tenemos nosotros va a ser pintar. Es como, sale como una especie como de brochita así. Y es que nosotros podemos seleccionar alguno de estos elementos, por ejemplo, y puedo pintar que aquí va a ser arena, por ejemplo. Si no quiero todo de zacate, puedo poner arena o un poco de grava quizás. Y puedo hacer como una grava. Puedo modificar suelos, haz de cuenta para que me entiendas. Esta herramienta te permite como modificar el suelo, pues. Esto es como ya más tierra, incluso más lodo. Esto ya es arena y esto es grava, por ejemplo. Las tres en una sola, por ejemplo. Y es si no quieres todo de zacate, por ejemplo. O puedes modificar con otro tipo de zacate. Por ejemplo, aquí, si tú te vienes y seleccionas en el tipo de zacate que quieres, si lo quieres dejar normal o si quieres modificar alguno otro. Obviamente el zacate no se ve con mucho relieve, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver también más adelante con otra de las barras. Pero básicamente esto te va a servir en dado caso que tú quieras modificar algo, pues. Por ejemplo, si yo quiero hacer un camino con grava, quizás así como para llegar a cierta parte lo puedo ir haciendo con este elemento. Si yo quiero que se vaya formando más, o que dé una vuelta aquí, por ejemplo, que se vaya hacia allá. Es como dibujar a mano alzada, pues así lo cambio. Obviamente tú lo puedes ir modificando un poquito. Sí, que se vea más grande, más grueso o incluso más delgado. Puedes moverlo, ¿no? Esto es básicamente para que ustedes empiecen a mover un poco las herramientas, pues, y sepan un poco de lo que Lumion te ofrece, pues. Porque si es un programa totalmente distinto, por ejemplo, al V-Ray, que básicamente este es un programa y el V-Ray lo que es una extensión de SketchUp. Entonces, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Aquí vemos la escala de las cosas. El pincel es lo mismo que vimos ahorita con las nubes, si queremos que sea mucho más rápido, mucho más lento. Y este es también el tamaño del pincel, vaya. Eso es para los diferentes tipos, ¿no? De cosas. Como lo comentábamos, por ejemplo, si es hierba nevada, si queremos que sea como nevado, así se va a ver, por ejemplo, como si tuviera nieve o algo así. Ese tipo de cosas, pues. También incluso hay filtros que se ve cuando está nevando y tu render puede salir como si estuviera nevando, lloviendo, o ese tipo de cositas así. Juega mucho con el clima también Lumion. Bueno, pasando a la siguiente herramienta. Esta es Street Maps. La verdad yo no lo recomiendo que lo usen mucho. Básicamente te abre, necesitas una computadora muy fuerte para poder manejar esa herramienta. Si tu computadora no es quizás lo suficientemente, si no te lo corre en lo más óptimo, no te recomiendo que lo hagas. Es una herramienta que te modela, por así decirlo, si tú estás en una ciudad, por ejemplo, como en Nueva York o algo así, si tú tienes un diseño ahí y estás diseñando algo por el estilo en el centro o algo así, le vas dirigido, señalas dónde es que vas a hacer tu render o tu trabajo, vaya, y te va a modelar automáticamente como un tipo monocromático todos los edificios que tienes alrededor y ese tipo de elementos, pues, o sea, te da como una base, pues, de que si tienes muchos edificios a los alrededores, pues te los modela, vaya, o te modela ciertas casas y te modela. Obviamente necesitas como una computadora con mayor capacidad porque sí te va a detectar mucho. Imagínate, estás modelando una ciudad, pues. Entonces, una de las herramientas que sí se utiliza mucho es la que sigue,
que es la hierba. Por ejemplo, aquí vemos que quizás el zacate este no es como lo más bonito o que tenga mucho más realismo, por más que nos acerquemos, no se deja ver plano, pues. Pero si nosotros encendemos la hierba, vemos que ya tiene como un boom, como un relieve, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos jugar con el tamaño de la hierba, por ejemplo, si queremos que sea como más grande o más chica, y la altura. Por ejemplo, si queremos que tenga bastante altura, ahí nosotros podemos jugar con eso. Hierba salvaje, por ejemplo, es como si fuera monte, que no en todas partes se ve así, es de cuenta. Que hay partes donde se sube mucho y otras donde se ve como más plano. Así que vamos a darle casi siempre yo no uso la hierba salvaje, es como da diferentes alturas, ¿no? Si nos damos cuenta, ahí como que baja y sube. Ya saben que estas barritas las podemos mover con shift, ¿no? Si quieres moverlo como más lento o así, ¿no? Pero yo casi siempre lo que hago es pongo esto como en el punto 3 y me voy como en el 1.6 o 5. Que se vea como que sí hay hierba, pero quizás no tanto, o a veces sí la subo más, la subo quizás a un 2 dependiendo del tipo de render que esté haciendo, ¿no? Pero sí cambia bastante, pues. O sea, esta hierba sí te da como una especie de realismo más en los render, pues. Siempre que se vea como ese boom en el zacate, pues, ¿no? Bueno, esto ya es lo que viene siendo el paisaje, ¿no? Ya vimos que en tiempo aquí podemos mover el sol y las nubes, ya vimos que aquí podemos mover el entorno, ya sea que pongamos montañas, quitemos montañas, aplanemos algo que quizás tiene mucho relieve, pongamos agua o activemos un océano, o podemos pintar y hacer caminos de diferentes texturas, como suelos, piedra, grava, tierra, arena, ese tipo de cosas, y la hierba. La hierba que siempre sí la tengo yo seleccionada tal cual y ahorita les voy a explicar más adelante por qué. Yo creo que el día de mañana ya vamos a empezar con renderizado. Entonces, hoy más que nada quiero que aprendan a cómo se maneja el programa y también vamos a ver ahorita la tercera opción que viene siendo materiales. Obviamente no tenemos a qué ponerle material, así que ahora sí vamos a ir al SketchUp que les pasé, que viene siendo este. Para los que lo abrieron y eso, aquí ustedes podrán ver qué es esto. Y para poderlo pasar al Lumion, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a File. Esto es importante que lo sigan, ¿no? Es importante que lo chequen. Nos vamos a ir a File, Export, 3D Model. Siempre que tú quieras exportar e importar en Lumion algo, tienes que hacerlo de esta manera. Así tal cual. Exportas, le das en 3D Model, te abre esto que es donde tú lo quieres guardar y tienes que checar que esté en este tipo de archivo, colada file, .dae. Es importantísimo siempre esto. Por ejemplo, yo tengo aquí un taller de Lumion 3 y yo voy a poner aquí, por ejemplo, práctica 1. Si le quiero cambiar el nombre, pues ahí tengo manera de hacerlo, ¿no? Pero si no, solamente le hacen export y automáticamente te va a empezar a cargar aquí. Ya a mí ya se me cargó, por ejemplo. No sé si alguien tiene una duda hasta ahorita con esto. Ya saben, ¿no? Es File, Export, Ready Model y lo guardas en colada File, importantísimo siempre. Ok, ya estando en Lumion aquí, nos vamos a saltar un poco lo que es la tercera herramienta esta, que es la de materiales, y nos vamos a ir a la de objetos, por ejemplo, y nos abre automáticamente todo esto. Por el momento vamos a evitarnos todo esto, que lo voy a explicar ahorita más adelante, pero lo que nos importa es situar objeto. Si nosotros nos venimos aquí a importaciones, después vamos a picar situar objeto. Primero importaciones y tenemos que darle aquí en este elemento. Estos son, ya que tienen varios objetos que ya se importaba, aquí se estaba haciendo como una especie de galería, ¿no? Pero si vas a importar desde un nuevo modelo, pues le picas aquí. Importante, ¿no?
le damos aquí donde está el disco y luego importar nuevo modelo. Y nos vamos a la carpeta donde lo guardamos. En este caso, aquí yo lo guardé, es este elemento. Ah, no, este no es, perdón. Es un trabajo mío. Lo guardé en el escritorio yo y tengo una carpeta que es Taller Lumion 3. Ah, bueno, y este es mi archivo, pues, el que está en Collab File. Lo selecciono y le pongo abrir. Yo tengo un problema, no lo puedo exportar, le pongo exportar y no me sale nada, no se guarda, no se exporta, pues. A mí tampoco. A ver. Bueno, pues ahorita voy a cancelar esto por el momento. A ver. Entonces voy a regresarme acá. Tal cual es File, Export y 3D Model. No le sale, por ejemplo, esta parte no le sale a ustedes. ¿Dónde es que lo quieren guardar? Sí, y le pongo exportar y no se exporta, no se guarda. ¿Lo tienes aquí en Collab File? A Ujú. ver, pues, se me hace que lo dijiste muy rápido, yo no alcancé a ver cómo lo hiciste esa parte. Ah, ok. Bueno, lo hago desde el principio. Vamos a File. Aquí en File tenemos todo, pues estos no sé si ya manejan Sketch, me imagino que la mayoría sí, si no, eso sí es sencillo. Solamente en File, Export y todas estas opciones. 2D Graphic o 3D Model. Las otras salen como, pues son animaciones, son otro tipo de cosas, pues, pero aquí ni siquiera las tenemos activadas. Entonces, la opción es 3D Model. Le damos en 3D Model y vamos a donde lo queremos guardar, por ejemplo. Yo en este caso lo voy a guardar aquí. Por ejemplo, práctica 1, prueba. Y checo que está en Collab File y aquí lo quiero guardar yo y le pico en Export. Y no me sale una barrita cargando y se tiene que llenar al 100%. A mí ya se me llenó ahí. A ustedes me comentan que no les sale eso o si les sale eso. O vayan a donde lo guardaron y chequen que esté el archivo ahí. Por ejemplo, en mi caso, ¿y tienen alguno como estudiante o algo así o qué? No tiene nada. Sí. Bueno, Ya pude yo. ya pudieron, ¿alguien más ha tenido problema de que no pueda exportar? Para pasarle el archivo por aquí yo. Si nadie más ha tenido problema, pues vamos a continuar. Yo diría que lo pases porque Sí. también miré en el grupo que no muchos tenían instalado el Sketch, entonces ya para que sea más directo. Ah, bueno, sí. Lo voy a pasar, ¿verdad? Entonces, a ver, Lumion. Y vamos a pasar aquí. Vamos a poner el taller de Lumion aquí presente. Y voy a pasarles el... Ya con esto ustedes lo pueden guardar donde ustedes quieran. Y ya lo van a poder tener, pues. Por el momento vamos a continuar aquí en Lumion. Ya les dije que ya que ustedes hicieron todo eso, que ya lo pudieron exportar y que ya tienen todo eso, incluso algunos te puede leer puede ser que si tienes buena computadora y todo eso, te lee archivos de SketchUp así tal cual, de SKP. O sea, si por ejemplo nosotros le damos aquí en importaciones, importar nuevo objeto y vamos a donde lo pusimos nosotros. Entonces, de hecho, aquí nosotros vemos 3D Object File y está la opción de .dae, FBX y SKP. O sea, hay elementos que sí a veces te permite, pues. Pero yo lo que más les recomiendo es que siempre lo exporten en Collab File. Siempre, siempre se les va a hacer mucho más óptimo, se van a leer mejor las capas, los colores se van a ver mejor y las texturas se van a ver mejor. Entonces le pongo aquí, por ejemplo, práctica 1 que yo le puse ahorita y le pongo abrir. Obviamente yo ya tengo algo que se llama práctica 1
Entonces le voy a poner práctica 3. Aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran al elemento, ¿no? También. Y le ponen añadir. Y automáticamente vemos este cuadro como amarillo que nos sale aquí. Es lo que nos va a abarcar lo que nosotros vamos a hacer. Aquí le damos clic donde queremos ponerlo. En este caso yo lo quiero poner aquí. Y nos va a abrir lo que les pasé, que es esto. A ver, inténtenlo ustedes ahora a ver si les sale. Ya saben, es aquí en objetos. Le picamos en objetos. Por ejemplo, si estamos ahorita en paisajes, le damos a objetos. Le damos en importaciones. En importar nuevo modelo. Y buscamos el archivo .dae donde lo pusimos. Ahorita quizás suena muy complicado y algo así. Ya después te acostumbras y no lo es. No sé si alguien ha tenido algún problema con esto. Si han podido exportar o no, o no. Yo sí no tuve problemas. Ah, ok. Pues si no hay problema y ya importaron esto, si ya tienen estos cubos raros y este como especie de alberca y este como muro verde, ahorita los tengo así y se miran bien raros, se miran bien extraños, incluso se ven como colores. Y si se dan cuenta, se importan tal cual las texturas como del SketchUp. A mí, Se a ve mí se importó, pero como la alberquita y el muro verde me apareció en blanco. en blanco. Sí, ¿Moviste sin alguna textura. textura o algo así? Mande. ¿Le moviste alguna textura o algo así? No, no le moví nada, simplemente apareció. Puse el que tú me mandaste. Mm, extraño. ¿A alguien más le pasó eso? Creo que a mí el de la fuente me sale blanco, creo. Se te quitó solo cuando... La fuente así no le sale este color, no le sale estos elementos. Ay, A mí me sí, sale azul, pero no con la textura del agua. A ver, lo voy a volver a ¿Qué hacer. pasa si me aparece la fuente en movimiento, el agua? Te sale muy lento No, en movimiento, o sea, el el agua tiene movimiento. movimiento. Ah, quizás porque le pusieron ya una textura o algo así. Anteriormente usaba Lumion, ¿tú? No, no le he puesto No, nada, así lo así tal importé y cual. así parecía con movimiento el agua. Ok. No, igual ahorita lo vamos a modificar, no tiene nada de malo, pues. Pero lo que quiero llegar, bueno, principalmente si ya les salen los cubos y tienen diferentes colores, lo que quiero que entiendan es que aquí, como en V-Ray o si ya manejas algún prototipo tú o programa de renderizado, lo que pues es, nos vamos aquí a materiales y tenemos estos elementos. Vemos que podemos seleccionar diferente tipo de elementos. Básicamente es por los colores. Si tú pones un color rojo y quieres convertirlo en ladrillo, aquí Lumion te da muchas texturas ya incluidas o puedes tomar algunas que vengan de V-Ray o SketchUp y aquí les damos el boom, que se vea la pura imagen tal cual. Y aquí la puedes tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero considerar que este sea ladrillo, que el color rojo sea ladrillo, todo lo que tenga este color se va a convertir automáticamente en ladrillo. Por ejemplo, yo le doy clic y me abre todo esto, todas estas barras, ¿no? Ya sea que aquí es como cartel, color. Si lo quiero convertir en vidrio, un vidrio más avanzado, que es como otro tipo de cosas que ahorita vamos a ver. Si quiero borrarlo, por ejemplo, si quiero que sea invisible, todo lo que sea rojo lo quiero invisible. Aquí lo puedo hacer. Paisaje. ¿Qué pasa? Que con paisaje se va a convertir del color que tengamos el paisaje o lo que esté abajo de él. Si tenemos zacate, se va a convertir de zacate o ese tipo de cosas, ¿no? O que sea de agua o estándar. Aquí en estándar nosotros podemos meter quizás texturas que vengan de afuera, ¿no? O que sea una cascada. Esto ahorita lo vamos a ver acá más adelante con lo que viene siendo la alberca, ¿no? Pero principalmente aquí tenemos varias herramientas arriba. Uno es naturaleza, otros interior, otros exterior y personalizar, que es lo que estamos ahorita. Si no vamos a naturaleza, nosotros tenemos hierba, roca, tienen varios tipos. Por ejemplo, aquí tenemos estas opciones como de hierba, las de piedra, te da todas estas opciones como de piedra. Suelos, igual, nos puede dar texturas como de suelos, agua, diferentes. Azure Pool, Blackwater, Blue Lake, o sea, muchos tipos, Tropical Oceans.
O sea, son muchos tipos diferentes, ¿no? Otros son de bosque, por ejemplo, que se vean como tronco, que se vea como con corteza, que se vea diferentes tipos de, vaya, de diferentes tipos de elementos de bosque, ¿no? Este es hojas, que ahorita lo vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer que uno de estos tres verdes, sean de diferentes tipos de hojas, pues. Y también al último vamos a hacer un muro verde, para que sepas más o menos cómo se manejan y que es algo de lo que te ofrece Lumen, pues. Y ya los otros son envejecidos, que hace que son como materiales que se ven viejos, ya sea algunos cueros, unos metales como oxidados, un oro ya gastado, así como ya cosas que se pueden hacer como que tienen tiempo a la intemperie, por ejemplo, si le quieres dar como más realismo y estás haciendo una, una hacienda, por ejemplo, que ya tiene mucho tiempo, puedes hacer que se vea incluso un poquito oxidado las partes donde ya están como oxidadas, y eso es para todas las texturas, eso con todas las texturas también lo puedes hacer, ahorita lo vamos a ver. En este caso yo quiero que sea como ladrillo, entonces vamos a ir a exterior, que es donde tenemos los ladrillos, que es la primera opción, y nos da toda esta gama de ladrillos que nosotros podemos utilizar. Son como 3 hojas de ladrillos que podemos utilizar. Yo selecciono esto entonces y vamos a exterior, ladrillo, y podemos utilizar, por ejemplo, que todo el cubo sea de este ladrillo, o que seas de algún ladrillo que sea el que más les gusta o el que andan buscando. Por ejemplo, hay unos más tenues, hay otro tipo de ladrillo también así, hay unos que son como más de piedra, por ejemplo. ¿Cómo se seleccionaba un solo cubito? Un solo cubito cuando le damos en materiales aquí, por ejemplo. Le damos aquí en materiales y ya nos debe dar la opción de que todo lo amarillo sea una textura, de que todo lo rojo sea otra textura, de que todo lo verde de este color sea otra textura y así sucesivamente. No sé si te sale, le das clic y te debe de salir esto automáticamente. Te sale así y te vienes a la barra de exterior. Por ejemplo, todos vamos a pintar el color rojo de algún ladrillo. Buscan el ladrillo que más les guste, que están como les digo, están en exterior. Te vas al ladrillo y es la primera opción. Hay 3 carpetas de ladrillo, por ejemplo. Sí, o hay una piedra que es como cultivada negra, por ejemplo. Aquí puedes poner el que más te guste. Si quieres poner uno que es como más detallado, como fachaleta tipo, puedes hacerlo este. Tienes este que es como más rugoso, pero quizás más claro. Son diferentes tipos de ladrillo. Pues, obviamente tú puedes el que más te guste. Estos son unos muy grandes que son como más blocks. Estos son como más piedrosos. Hay otros tipos ya que son como uno más grande y otro más chico, por ejemplo, en este caso. Vemos que el patrón es como repetitivo, pero se ve diferente. Algo que me gusta de Luminous es que sí te da como ciertas texturas como muy realistas algunas de las ocasiones. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en la esquina cómo se forman estas uniones, ¿no?, entre los ladrillos. Y Y se eso, pueden importar tus propios materiales. así es, se pueden importar tus propios materiales. Ah, Por ejemplo, si tú tienes alguna textura, no sé, qué uses en V-Ray, por ejemplo. Tú lo que puedes hacer es aquí donde está la textura de ladrillo, por ejemplo, le picas, seleccionas la textura que vas a hacer o que quieres meter y le picas en abrir y automáticamente te va a salir. Por ejemplo, ok, ok. ¿Los colores deben de estar predeterminados desde el sketch o se pueden cambiar ahí? por ejemplo, si tú quieres, digamos, sabes que no quiero siempre ladrillo, quiero otro tipo de cosas, tú lo puedes modificar aquí. Por ejemplo, si quieres que sea de metal, hay unos que tienen así como tipo lámina, por ejemplo, mira, lo puede hacer lámina o lo puede hacer así, como este tipo de cubo, mira. De aquí mismo tú puedes cambiar la textura, o sabes que lo quiero solamente como tipo de tipo calle, por ejemplo, asfalto, que sea así como tipo de chapopote de asfalto, que se vea como un chapopote mojado y se vea con elementos mojados. Y ya si solamente tú quieres, por ejemplo, vamos a seguir con los ladrillos, ¿no?
y digamos, yo quiero este ladrillo. Si ya lo tengo el ladrillo aquí, puedo cerrar aquí en la esquinita esto y me sale esta barra. Que aquí es para jugar nosotros con el ladrillo que ya tenemos. La primera pues está en cero. ¿Por qué? Porque ya viene un predeterminado color. Pero si yo lo quiero modificar, por ejemplo, y hacerlo negro, lo puedo poner quizás aquí en coloración alta y bajo la barra y lo hago negro, por ejemplo, como si estuviera pintado en negro. Y ya el ladrillo se ve como si estuviera pintado. O simplemente lo quiero blanco, y ahí se ve como si estuviera pintado blanco. O lo quiero algún color en específico, verde o algo por el estilo. Aquí tú lo puedes mover, por ejemplo, yo lo quiero morado y ahí lo puedes dejar morado. Es también una de las cosas que puedes utilizar si estás haciendo, por ejemplo, un estilo más bohemio, contemporáneo bohemio o algo por el estilo, que utilizan muchas sensaciones oscuras con ladrillo, pues puedes juntar las dos en una sola y hacer un ladrillo así que esté pintado. Y aparte, pues quizás, por ejemplo, moverle el brillo o que no tenga nada de brillo la textura. Yo sí recomiendo que tenga brillo para que le dé realismo. La suavidad es el boom. Para los que ya, por ejemplo, aquí vemos que ya se ve mucho más plano. Para los que manejan ya otros sistemas de renderizado, vaya, saben que es el boom. Entonces la suavidad de aquí es el boom. Es lo que te da el relieve, es lo que te da el realce de la textura, vaya. Si lo quitamos, vemos cómo se pierde esa caracterización, vaya. Entonces es importante también que si tú quieres realismo en tus texturas, lo pongas lo más alto o a veces jugar entre la mitad o más. Rara vez lo vas a tener más abajo. No queremos que se vea así como desfasado, al menos que no lo quieres tan marcado. Pero en este caso, por ejemplo, yo sí lo quiero un poco marcado, quizás no todo, pero sí algo. Y la escala casi nunca la muevo, al menos que sea ahí algo necesario. Por ejemplo, en este caso, si la quiero mover, ya saben que picando el shift, nosotros podemos moverla, ¿no? Moverla que sea un poco más lenta, más grande. Por ejemplo, si queremos que sea un ladrillo mucho más grande, la puedo mover mucho más grande. O si lo quiero más chico, un ladrillo muy, muy chiquito, ahí lo puedo mover. Puedo jugar con eso, pues. Y si lo meto yo mi textura de imagen, ¿le puedo cambiar también el bump? Sí, el boom lo vas aquí en la parte azul. Le picas aquí en crear normal map. Te creas solo el normal map aquí, pues. Ah, ok. Entonces, ya le picas ahí y tú ya puedes crearlo. Que te crea pues, básicamente el boom. Entonces ya tú puedes ponerle esto y luego lo subes. Ah, ok, ok, ok. A ver, ¿dónde está la tengo? Por ejemplo, Bloom. Ubicación de archivo. Es que por aquí yo también tengo algunas texturas, ¿verdad? Voy a importar una para que. Por ejemplo, estas yo las uso en V-Ray. Así que voy a hacer una copia de esta. Y lo voy a pegar acá donde yo estoy trabajando, que son estas. No se copió. Ok, por ejemplo, aquí, si ustedes ya tienen alguna textura, ¿no? La tienen a la mano, por así decirlo. Y quieren, digamos, importar una textura. Si ya tienes una textura, lo puedes hacer de ahí de donde les digo. Le seleccionas aquí. Y yo casi siempre lo que hago es hacer una textura desde cero, por ejemplo. Y me da esto, haz de cuenta. Puedo crear una textura desde cero. O puedo modificar una que ya tenga, no hay problema. Si ya tenía una, la puedes modificar. En este caso, por ejemplo, le das aquí en elegir, yo voy a colocar esta textura y le pongo a abrir, por ejemplo. Aquí lo que tengo es la escala, por ejemplo.
La escalo y ya tengo como la textura que yo había colocado. Aunque automáticamente me da el boom. Si no te lo da, aquí solamente picando aquí, direction normal, te lo da pues. Y haces que se vea como más saltado ya. Obviamente aquí yo juego por ejemplo con el brillo. Si es una piedra cultivada no es tan brillosa, de hecho son como más satinadas. Y le pongo mucho zoom, digo mucho suavidad. ¿Por qué? Para que se vea como resaltada de lejos. Así nosotros podemos importar, pues básicamente es aquí, en personalizar, estándar, y ahí lo pueden hacer. Ya teniendo esto, ustedes seleccionan esta imagen y seleccionan la textura que ustedes quieren meter o importar. Después, para darle el realce y el boom, es aquí, es sencillo. Esto es apuntar aquí, y ya con esto ustedes ya pueden tener este tipo de, de detalles. Pues ahí, aquí ustedes ya pueden jugar con ella, por ejemplo, si la quieren más chica, si la quieren más grande o algo por el estilo, pueden jugar con ello. Si quieren menos brillo, menos reflectividad, o quieren aumentar el color, por ejemplo. Yo cuando quiero hacerlo como un poco más fuerte o intenso, subo 1 o 2 grados y aquí lo pongo en lo más oscuro y me da como este efecto como incluso un poco más fuertecito el color, pues. Subo un poquito el brillo, la reflectividad. Y luego tenemos la barra de abajo, esto apenas se los quería explicar. Ya sabiendo cómo se mueve estas barras, que es la color, brillo, reflectividad, suavidad y escalar, nosotros tenemos esto que es como posicionar. Primero que nada, si nos ponemos aquí, por ejemplo, y movemos en el eje X, vemos que nada más se mueve una cara, que es todas las caras que tengan el eje X. Esta textura se van a mover. Si tú dices, ¿sabes qué? Quiero que se vea como más este elemento, algún elemento de la textura, lo puedes modificar desde aquí, que se mueva de izquierda a derecha, todo en el eje X, ¿no? Y luego en el eje Y es la altura, por ejemplo, si quiero subirla, si quiero bajarla, la textura no, obviamente, es lo único que se mueve. Y en el eje Z, pues, que es el lado izquierdo, por ejemplo. Básicamente es aquí esto. Así, estas son las tres opciones que nos da, pues. Como izquierda, derecha y arriba, abajo. La otra pestañita que tenemos aquí es la orientación. Por ejemplo, si yo quiero rotar una textura, digamos que yo no quiero la piedra, si yo no la quiero horizontal, la quiero vertical. Entonces aquí lo que podemos hacer es inclinarla, darle la inclinación a 90 grados, por ejemplo. Y ya mi textura está a 90 grados rotada. Ya vemos que está así. O si la quiero quizás como a 45, por ejemplo. Si quiero una textura. Yo cuando pongo 45 es cuando me piden los pisos a 45, por ejemplo, texturas de piso. Y si quiero estar más exacto, pues ya saben en el Shift. Y le picas ahí más o menos 45. Y tal, como 45. Y la textura se ve algo así como esto. Se usan al momento de rotarlas. La inclinación, esta es la pendiente y esto es como lo lateral también, ¿no? Si quiero que se me mueva de este lado también, lo que viene siendo lo lateral. O la rotación, por ejemplo. Rotación general. Esto te rota todos los elementos. En este caso yo los voy a bajar todos. Los quiero que esté normal. Y quiero que se vea así mi piedra. O ladrillo, lo que hayamos puesto. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda. Ya sea con el color, brillo, reflectividad. O con todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, si no hay una duda, vamos a seguir adelante. Pues. Entonces, la tercera opción es la transparencia. Y tú dirás, ¿para qué quiero una transparencia? En dado caso, por ejemplo, que tengas alguna malla sombra, algún elemento que sea así como pues vaya, ya sea que sea como tipo lona, malla sombra, incluso cuando tienes en ventanas alguna especie de cortina o algo así y quieres que sea medio transparente, lo puedes tener, pues. Entonces, en este caso sí estoy haciendo algo que no es transparente, pero
digamos, si quiero hacer una piedra transparente, le pico aquí y automáticamente me da esta barra, pues, en la parte de abajo y puedo subir la transparencia. Si vemos, cada vez se va haciendo como más borroso, como si fuera más que nada una malla sombra o algo así, y se van a ver como poros hacia afuera. Pues de hecho podemos ver de este lado que se ve el cubo completo, el de atrás. O sea, se puede ver a través del elemento, pues. Este caso yo, como les digo, lo utilizo solamente cuando son ese tipo de cosas. Normalmente no lo uso en piedras, ladrillos, nada de eso, porque no son elementos transparentes o que se vayan a transparentar. Básicamente te sirve como para eso. Puedes modificar cualquier textura a que sea transparente. Eso es algo también que me gusta mucho porque sí te permite mucho juego con las texturas aquí. Y sobre todo que se me hace como muy intuitivo, pues. Como que tú vas agarrando, vas adquiriendo ese conocimiento conforme a lo que más te va gustando, pues. En este caso yo no quiero que la sombra le dé en esta cara porque esta cara es la que vamos a estar viendo. Voy a mover el sol, que le dé así de lado. Entonces ya otra vez volvemos aquí a material. Volvemos a material. Por ejemplo, ya tenemos el primer cubo, ¿no? El segundo cubo vamos a hacerlo de agua, por ejemplo. Vamos a hacer uno de agua. Aquí nos da la opción de hacerlo literalmente de agua o tenemos opciones de jugar con él con este tipo de cosas. Estas te las detecta como texturas. Por ejemplo, si yo quiero que el amarillo sea este, me voy aquí a naturaleza, busco la opción que me dice agua y busco la que más me gusta. En este caso voy a usar el Tropical Ocean, pues, por ejemplo. Y vemos cómo todo el elemento se convierte en un elemento de agua. Todo el elemento cambió a ser solamente un elemento de agua. Si yo cierro aquí la ventanita, ya me da estas opciones. Por ejemplo, si yo quiero jugar con la altura de este elemento, por ejemplo, si yo quiero que aquí arriba, por ejemplo, las olas se vean planas, se puede ver así. Pero sí le doy la opción de que tenga alguna altura, se empieza a modificar un poco, mira, la textura, da como ese boom. Y aquí tenemos el brillo, por ejemplo. ¿Qué tanta reflexión de agua va a tener? Pues, del sol, perdón, el agua. Sin nada de brillo, con poco brillo o mucho brillo. A mí me gusta subirle mucho el brillo a las aguas para que en el render sea mucho más realista. La escala de las olas, por ejemplo, que las olas sean gigantes o quizás sean muy pequeñas. ¿En qué sección era? La sección está en naturaleza. Te salen todas estas opciones y le vas a la de agua. Ok, gracias. Está todas estas opciones, ¿no? Digamos que, bueno, a fin de cuentas no quiero esa, quiero un agua que yo pueda personalizar más. Nos vamos aquí en personalizar y tienen la opción de también esta que es como agua. Entonces se convierte como en un cubo literal de agua para ti. Es un cubo al cual tú puedes modificar y empieza como desde cero el agua, pues. Entonces aquí podemos mover exactamente lo mismo. Vemos cómo se deforma porque bajé la intensidad de las olas. Entonces como que se deforma por la altura que tienen las olas, pues. Pero si dejo un poco más predeterminado, no pasa nada. El brillo, como les menciono, casi siempre viene al fondo, ahí lo pueden mover. La escala de las olas, por ejemplo. Si yo quiero que sean olas mucho más chiquitas, que no tenga tanto movimiento, pues aquí lo puedo modificar. Escala de las olas, subirla, bajarla. La acústica siempre es como la profundidad que le quieras dar. Es como si han estado en el agua, se ve muchas veces como el sol reflejado por encima y se alcanza a ver hasta el fondo de la alberca, pues. Es básicamente lo mismo aquí en escala acústica. Yo siempre la subo un poco. Ahí van a ver cómo se modifica. Eh, la reflectividad, que tanto quieres que refleje o tanto que no. A espuma, que tanta espuma quieres que tenga. Obviamente como es un elemento que solamente está abajo, la espuma se pone abajo. Que siempre la espuma se va a poner en las partes donde tengas orillas.
En este caso, pues ahí poquita espuma nada más. Si ustedes llegaran a querer cambiar el color de esta agua, en colores aquí, te vas a RGB y puedes modificar todo el color que tú quieras. Si quieres un agua súper roja, súper morada, o sea, puedes modificarlo aquí. O si quieres ya algo más azul nada más, o más claro. Y aquí tienes cómo modificarlo, por ejemplo. Es una barra para oscurecerlo o para aclararlo. Y aquí tú puedes poner el color más o menos, buscar un color que a ti te guste, pues, y dejarlo así. Para eso nos sirve este elemento, pues. Ya que tenemos uno de ladrillo o piedra y otro de agua, vamos a pasar acá a los verdes. No sé si tienen duda hasta ahorita. Con alguna textura o algo que no se les ha puesto normal o algo que no se les ha puesto bien. Oye, Saúl, yo por error copié 2 veces el mismo archivo, no puedo borrar uno. O Ah, sea, el mismo sí, mira, objeto, así los cubitos. mira, te vienes aquí donde lo importamos. Entonces aquí va a haber un bote de basura, ¿no? Y le picas aquí y eliminas uno de los que quieres. Seleccionas con la bolita esta, el que quieres eliminar. Y le das clic nada más. El puntito ese que sale. Si hay un puntito que sale ahí, con ese ya lo puedes, le picas aquí en el eliminar objeto. Y ya. Ah, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan alguien? ¿O algo? ¿O algo que se les haya pasado? ¿O si voy muy rápido? Porque sé que es un programa nuevo o que está un poquito, que al principio se ve muy complejo, pero realmente luego te das cuenta que no es tan complejo. Es más que nada ya se te va haciendo como noción de dónde están las cosas, cómo mover cosas, y en este caso por eso les quiero explicar todas las herramientas, porque uno cree que nada más va a llegar y va a picar un render y se va a hacer automáticamente y todo está muy fácil, ¿no? Este también puede ser un programa en el cual te puede dar video recorridos, te puede dar también escenas pregrabadas, o también te puede dar como solamente render. Tiene calidad hasta de 4K, dependiendo de tu computadora también te da las opciones. eh, y ese tipo de elementos pues puedes modificar los materiales, puedes importar, puedes quitar, puedes poner. Por ejemplo, en este caso pues ya vimos que tenemos este que importamos, hicimos uno que era como de agua. Ahora vamos a poner en este verde, vamos a hacer uno que tenga que sea como vaya como un árbol cuadrado, vaya. Entonces nos vamos a naturaleza, seleccionamos no primero, ya saben. Para que una textura se guarde antes de seguir adelante, ¿no? Nos aparece aquí una flechita que dice guardar y otra cancelar los objetos de la última selección de objetos. Pues. O sea, te cancela lo último que hiciste, pues. Entonces, si la haces aquí, te cancela la última textura que pusiste. Si no, puedes guardarlo aquí y ya puedes continuar, por ejemplo. Ahora sí seleccionamos el verde. Y lo que puedes hacer es, por ejemplo, nos vamos a naturaleza, en hojas, y seleccionamos alguna que te guste. En este caso voy a seleccionar la primera y vemos cómo automáticamente se hace como una especie de árbol. Nuestro cubo se convierte así como en un árbol. Puedes modificar esto también de otra hoja, otro tipo de hojas. Todas las opciones que te da. La verdad, lo que viene siendo la naturaleza en Lumion a mí me gusta muchísimo. Creo que es muy buen programa para exterior. Entonces aquí te da como otras opciones y vemos cómo se van formando y tienen mucho realismo. Si tú te acercas vas a poderlo ver. Ahí se va a estar el reflejo entre cada una de las hojas. Y se puede cambiar para que el suelo de todo el escenario, o bueno, de todo el mundo sea, por ejemplo, asfalto. Porque vi puros elementos naturales cuando Eh, estás modificando eso. ok. Sí puedes hacer como que todo sea gris o algo por el estilo, ¿no? Básicamente lo que yo te recomiendo, por ejemplo, es que si tú vas a importar, no sé, una casa o algo así, casi siempre renderizas con la calle. Entonces yo lo que hago es poner algún elemento encima. Entonces al momento de estar trabajando ya no ves tanto lo que viene siendo el exterior, pues. Yo que siempre que Ah, importas, ok. importa como banquetas, importas como calles, importas todo eso por lo mismo, pues.
Y aquí les puse este tipo de elementos para que se den cuenta como ese tipo de cosas. Pero sí, normalmente no andas nomás encima de esto, pues tú pones tu archivo y empiezas a trabajar. Ahorita nada más porque esto no les puse suelo, los puse tal cual, volando en el espacio en SketchUp y por eso salen aquí así. Pero si te das cuenta acá, pues sí le puse como ese grosor, vaya. Entonces tú ya puedes estar encima de ello y pues ya no pones una textura que te guste o algo por el estilo. Muy bien, gracias. Ok, bueno, aquí ya que tenemos la tercera opción, que es esta. Están estas que son como rojas, este como tipo de pino. Este me gusta mucho también, así tipo pino. Aquí están esas opciones, ¿no? Obviamente, si te das cuenta o si te acercas bien, vemos cómo puede llegar a haber como ciertos hoyitos por ahí, ¿no? Para modificar todo eso, por ejemplo, en este caso yo quiero poner el primero. Ese me gusta a mí. Entonces, aquí nos da la opción como de extender, de hacerlo como lo más tupido posible, o lo quitamos, lo extender y se ve como más formalito, más al ras, vaya, de la figura. El tamaño de la hoja se puede modificar si tú lo quieres más chico o lo quieres mucho más grande. Aquí lo puedes modificar, por ejemplo, aquí podemos ver la hoja que sí está muy, muy, muy grande. Aquí yo que siempre uso las hojas chiquitas, porque pues igual no estamos poniendo muros verdes tan grandes. Entonces el tipo de hoja, aquí puedes cambiarlo. Por ejemplo, las opciones que nos daba anteriormente. Así que no importa si tú no pusiste el que querías, aquí lo puedes modificar. Pues en vez de irte para acá y mover a este, no, de aquí mismo lo puedes mover. Pones esto y aquí mueves el tipo de hoja. Vemos cómo va cambiando conforme movemos, por ejemplo. Este es el tipo de hoja. Y esto le da como un cierto relieve, por ejemplo. Que es como desplegable, dice. Que hace que sea como más profundo o no tan profundo. O si muy profundo. Como vemos que a veces puede ser que sí se vea como para atrás así, si nosotros vemos así. Otra cosa que podemos hacer es, seleccionamos aquí, por ejemplo, nos vamos a personalizado y vemos que el cubo volvió a su normalidad, ¿no? Y aquí yo elijo un color de fondo, por ejemplo, como si yo tuviera una pared de fondo y la quisiera, no sé, como va a ser verde, voy a seleccionar algún verde y lo voy a oscurecer. Teniendo ya esto aquí, en las barras de aquí abajo, vemos algo que dice follaje. Teniendo aquí el follaje, nosotros podemos extender aquí y vemos cómo nuestro elemento se va llenando de follaje, como si la naturaleza se hubiera metido dentro de la textura, vaya. Si no queremos, por ejemplo, si tenemos esos huecos, que se vea que hay un muro atrás, nosotros podemos tener ese muro atrás. Entonces, el tamaño de la hoja, obviamente lo podemos mover nosotros. Vamos el tamaño de la hoja. El tipo de la hoja lo cambiamos, ya saben. Y ya vemos que si hay como algo detrás, pues no solamente se ve como tan profundo, pues. Aquí podemos cambiar un poco eso, el despliegue, como queremos que se vean, y el nivel del suelo, por ejemplo. ¿Qué es esto? Que si yo lo pongo que se vea más o menos tupido o no tan tupido, empieza siempre como desde abajo y se va apoderando desde arriba, pues. Se apodera del elemento, vaya. Entonces, básicamente aquí también lo pueden mover, pues. Y esto es para cualquier textura. Si yo a esta también le quisiera poner textura así con follaje, me vengo aquí en follaje y le pongo en extender y vemos cómo se apodera, ¿no? Esto es para todos los elementos. En este caso, por ejemplo, yo quiero algo que se vea así, como que la naturaleza se apoderó de él, no, quizás no tanto como un muro verde, pero quiero que sea quizás un muro como de ladrillo, por ejemplo, digamos. Tengo este ladrillo y quiero que la textura del ladrillo
se haya apoderado un poco así con el tiempo. Es como para darle, es como para jugar con el tiempo, ¿no? Le extendemos un poquito. Desde el nivel de suelo. Vamos a extender. Una Ya, pregunta. mande. El modelado de SketchUp se podría importar así nada más en blanco, o sea, levantarlo en SketchUp e importarlo aquí, o tendría que ya traer algún color o alguna textura. Tiene que tener algún color o una textura, porque si no, todo lo que sea el mismo color, en este caso, si tú dices uno blanco, todo lo que sea blanco, mira, se va a poner. Si te das cuenta, se me selecciona este, a pesar de que nada más estoy seleccionando este. Aquí el material es por colores, pues por así decirlo. Si todo lo de este color Ok. se va a seleccionar así. Si yo quiero que alguna textura sea de algo, por eso les puse aquí colores como para que se den cuenta de eso. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho, uy, perdón, escena. Así me gusta mucho cómo se ve, como si se hubiera apoderado las ramas, pues aquí de la pared. Sí, como si fueran enredaderas que van subiendo. ¿Cómo hiciste ese con el ladrillo atrás? Sí, puse, haz de cuenta, una textura de ladrillo, tal cual, esa es la que busqué, y me vine aquí en el follaje atrás. Aquí tenemos estas herramientas: posicionar, orientación, Ah, transparencia, ok, ok. orientación, follaje. Lo puse, por ejemplo, extender, lo puse en el punto 8, para que más o menos ustedes una idea. Y le subí el del nivel de suelo. Aquí, ¿qué va el nivel de suelo? Es que empieza desde abajo hacia arriba, pues, desde el suelo, por ejemplo. Y aquí lo puse, por ejemplo, en un punto 9. Y ya podemos ver cómo se adecua. A mí uno de los ladrillos que más me gusta es este, que está en la segunda carpeta, es el último en la segunda carpeta. Me gustó mucho porque se me hace que sí está muy bien detalladito y no está tan repetitivo, güey. Y el follaje aquí lo puedes tener. Obviamente también, como dijimos, podemos cambiar el tamaño de las hojas, con menos hojas. Yo a mí, en lo personal, me gusta un poco más así. Y el tipo de hoja aquí lo puedes mover. Por ejemplo, hay uno que es como pino, por ejemplo, que sea como si fuera pino. O que sea como más otoñal, ya quizás uno más rojo o algo por el estilo. Aquí ustedes pueden jugar, o sea, de ustedes depende, ¿no? Lo que quieran lograr hacer ahí, pues. Pero te da esas opciones, obviamente. Y puedes hacer que sea algo así como eso, pues. Como que tenía tiempo y que ya está entrando la naturaleza ahí. Y ya saben, con el shift pueden mover todo eso, ¿no? Así que sea más rápido, más lento. De hecho, cuando haces recorridos puedes hacer, hay una especie como de videoclip que tú puedes formar, que es, por ejemplo, si estás grabando un elemento y quieres que pase el tiempo por así, mueves el cielo, que se vea como si está pasando muy muy rápido y está pasando el tiempo, los días, y, y empiezas a subir esto también y se ve cómo va subiendo de cuenta, cómo inicia subiendo y cómo se va apoderando con el tiempo de cuenta así de él, así. Ahí está, es un truquito ahí también que hay, que quizás si mañana alcanza el tiempo lo vamos a ver también a la hora de renderizado. Hoy lo que quiero es que se acostumbren un poquito a moverse en el universo, que sepan más o menos ya desplazarse adentro y aprender a texturizar y las herramientas, vaya. Por ejemplo, aquí si estamos de acuerdo con esta textura, le damos listo, guardar, tal cual, y ya tenemos estas opciones ahora. Por ejemplo, ahora vamos a continuar con el verde este, claro. Este queremos que sea un elemento de cuero, por ejemplo. Quiero que nos vamos aquí en interior, te da la opción de algunos cueros. ¿Esto te sirve para qué? Para si tú estás poniendo un sillón en una sala o algo así, quieres que sea de cuero o quieres que sea algún tipo de, pues vaya, de tela así de vinilada, puedes hacerlo así. Y si te acercas, por ejemplo, esto es como cuero de serpiente o algo así. Este es otro tipo de cuero también. Hay muchos tipos de piel. Así te da como ese tipo de texturas así. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar esta negra. Y cierro aquí, ya saben.
Y ya puedo jugar aquí con esto. Por ejemplo, si yo quiero mucho más grande la escala del cuero, que se vea así como con mucha textura y que está muy grande. O lo puedo quizás subir más la suavidad. Y aquí es que quizás un poco menos. Y hacer como muy rugoso así. Es para que se den una idea del tipo de materiales que te da aquí ya. Obviamente, como les comento, ustedes pueden exportar unos de SketchUp o incluso agarrar una textura que ya tenga el mismo sillón que importaste y nada más darle el boom con esto, ya saben, ¿no? Con el normal map. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, porque quiero pasar a una de las barras de aquí abajo para enseñarles una cosa. Ya vimos que hay diferentes tipos, ya vimos cómo se mueven las aguas, cómo se mueve el follaje, por ejemplo, y aquí un poco del cuero. Alguna de las opciones, algo que vino ya con más intensidad en Lumion 8, fue eso, que aquí en la barra de abajo tenemos el desgaste. Podemos, por ejemplo, desgastar lo que son piedras, maderas, cuero, plata, aluminio, oro, el hierro, cobre y plástico. En este caso, por ejemplo, es un cuero. Y si le picamos en cuero y hay una barra aquí que dice desgaste. Mientras más le demos, vemos cómo más se va desgastando, cómo se va haciendo como más viejo el cuero, vaya. Aquí lo que podemos hacer es bajar la suavidad porque no se va tan mal. Y vemos cómo se empieza a formar como un cuero más viejo, como si ya fuera un sillón usado. Si tú quieres lograr algo así como, por ejemplo, en este caso las esquinas, los bordes, ya están mucho más desgastados, como si ya tuviera mucho tiempo aquí, o como si ya se hubiera utilizado mucho, pues. Te hace como ese tipo de detalles, pues. Si tú quieres hacer algo así como un render que es una parte mucho más bohemia, mucho más diferente, puedes hacerlo así. También están pues las maderas, las piedras, el tipo de desgaste de piedra es diferente, por ejemplo. Le empieza a salir como una especie de moho. Por ejemplo, si vamos al ladrillo este también, al de aquí a un lado, y le ponemos así en desgaste, y le quiero poner el desgaste como de piedra, por ejemplo. Vemos cómo se empieza a enlamar así, como normalmente se va envejeciendo el material, pues. Los bordes, aquí tiene también una barra de bordes, que es para que los bordes se vean como más redondeados. Yo no me gusta moverlo tanto, la verdad, prefiero que sea como más nítido, más definido, vaya. Pero si tenemos esta opción, pues. Aquí si quieres que no se vea tan marcado, o si se vea muy sucio ya, que ya tiene mucho tiempo, o quizás no tanto, pues aquí vas jugando con esta barra, ¿no? Y vemos cómo pasó de ser un ladrillo que estaba normal a un ladrillo como más viejo, o un cuero como más desgastado. Por ejemplo, esta es una piedra más normal, pues, o sea, no tiene nada. Y vemos como acá sí cambia bastante esto, pues. Entonces, este tipo de cosas se ven ya diferentes, pues. Igual acá como lo hicimos con el cuero, ¿no? Ya sea que tú hayas puesto un cuero o algo por el estilo. Otra de las cosas que puedes hacer, si no quieres un sillón de cuero y quieres uno de tela, aquí también te da la opción de alguna tela. Te vienes aquí la opción de telas y te da todas estas opciones. Por ejemplo, si quieres una más beige, si quieres una así como con rombitos, si quieres una como más gris. Esta yo sí la utilizo mucho para como sillones y ese tipo de cosas. Esta yo sí la he llegado a utilizar bastante. Esta también. Estas dos son como las que más utilizo. Y obviamente, por ejemplo, digamos, bueno, esta me gustó, pero no me gusta el color. Aquí lo pueden modificar, ya saben. Seleccionas quizás así, digamos, yo la quiero azul, pues ahí la tienes azul. Se te hace que está muy intenso, pues aquí lo vas bajando un poco. Y así parece incluso como hasta mezclilla. Ya en los Lumion, mientras más nuevos el Lumion, más texturas hay, más cosas hay. Aquí lo puedes modificar, por ejemplo, si le quiero subir más la suavidad, que sea como mucho más marcado. O lo escalamos quizás más, que sea como más tejido. Ya lo podemos subir así.
Igual, por ejemplo, si le quiero poner un poquito de desgaste, se ve como más marcada la tela o el cuero, así como si fueran, por ejemplo, el plástico se desgasta mucho, mucho más. Entonces, si quieres un desgaste, esa montaña estaba muy filosa, lo que podemos hacer es irlo bajando un poco